La Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina es una organización sin fines de lucro que promueve el crecimiento y la defensa de la familia. Para lograrlo, presenta su programa Cuidemos a la Familia. Comprometidos con la cultura de la paz y el cuidado del medio ambiente. Conduce su presidente, la señora Irma Muslera. Buenos días, queridas amigas. Bueno, hoy comenzamos con algo es un día muy especial, ¿no, Luis? Es un día muy especial. ¿Qué tal, Irma? Tiene que ver con nuestra historia reciente. Hace 38 años había un golpe de Estado en la Argentina que nos marcó a todos. Exacto. ¿No? Y después de eso, bueno, sus consecuencias que aún hoy todavía en algunos casos estamos pagando. Pero bueno, demos vuelta a la página. Evidentemente esas cosas no hay que olvidarlas, pero nosotros seguimos adelante con la Liga, preocupándonos por lo más importante que es nuestra familia. ¿Qué es la familia? ¿No? La familia de los argentinos. Pero no tenemos que olvidar nunca nuestra historia. Esos y otros detalles de la historia, como los grandes hombres que hubo también. Exactamente. Hoy vamos a hablar precisamente de las dificultades que tiene la Argentina en este momento, los cambios de valores que hay. A veces uno que es más grande dice, pero han cambiado muchos valores, y para eso vamos a estar con un licenciado que de esto sabe y sabe mucho. Y parecería que la Argentina está ahí perdiendo valores. Sin embargo, hay otra Argentina, hay una Argentina de grandes valores. Exacto. Y entre ellos, si querés te menciono dos que han sido premiados de una manera muy especial. Uno de ellos es Cecilia Busat. Cecilia Busat está considerada una de las 5 mujeres excepcionales del mundo. Fue premiada en Suiza, ¿no? Por su trabajo acerca de las células nerviosas cerebrales y los músculos. Algo que uno dice, bueno, ¿es valioso esto o no es valioso? Es absolutamente valioso para la medicina y la vida cotidiana, sin ir más lejos. Y también, ¿sabes quién fue premiado? Otro argentino, nada más ni nada menos que de 32 años, bien joven, ¿no? Fue premiado por la Universidad Suiza también, por su trabajo en Parkinson y Alzheimer, ¿no? Estamos hablando de Andrés de la Rosa, que además tiene una característica. Hombre, ha logrado que en este tiempo, en los dos casos se podía dar esto, ¿no? Sí, sí. Las células, que algunos llaman células madres, otros llaman lo que se puede llegar a hacer con un pedacito de piel, ¿no? Resolver un problema cancerígeo, por ejemplo. O sea, hasta dónde hemos llegado. Argentinos se destacan en esta métier en el mundo entero. Así que tenemos dos argentinas. Una mujer y un hombre, un joven. Esa es la juventud que uno quiere para el país. Y además no nos tenemos que olvidar que tenemos también por la revista Forbes el tercer argentino, que está primero en la lista, que es nuestro Papa Francisco. ¿Vos sabés que la verdad que ha sido una maravilla. Francisco le agradeció a Gustavo Vera, que es el único legislador argentino que dona su sueldo, ¿vos podés creer? Para causas solidarias. Hay uno solo al menos, empieza uno que dona el sueldo. Yo quisiera escuchar de esto que se multiplicara como se multiplican otras cosas, escuchar a senadores, a diputados, a políticos que me llenan los distintos medios de comunicación, hablan, yo me aburro y me duermo, les digo sinceramente, porque digamos en la totalidad no me dicen nada. Y siempre dicen lo mismo. Quisiera saber si ellos hacen alguna pequeña contribución, porque estoy viendo lo que está pasando con las escuelas al día de hoy en la provincia de Buenos Aires y realmente me siento mal como argentina, porque me pongo en el lugar de esas familias que tienen, ¿qué hago con mi hijo? Están perdiendo ya prácticamente un mes de clases, así que todo esto es la Argentina que no quiero. Entonces quiero pensar en el Papa Francisco, quiero pensar en esta mujer que es primera en el mundo, quiero pensar en este joven que tiene 32 años, que es un ejemplo para todos los argentinos y para toda la juventud, que uno dice, ¿qué hago, qué no hago, qué ando deambulando? Y miren, son primeros en el mundo. Por eso hay dos argentinas. Esta es la Argentina que quiero. Claro, hay dos argentinas. Ahora lo vamos a hablar con el licenciado Bernardo Del Guercio, que nos va a comentar un poco qué es lo que nos pasa. Y también tenemos, para que las señoras se pongan contentas, una notita de color que nos va a ayudar también a vivir. Bien dibujada. Además, bien dibujada. Y te cuento algo,
Decime, ¿pudiste comunicarte por teléfono? No. Acá hay una cosa porque que acá con la gente de Telefónica ni siquiera me respondió los llamados. Antes de comenzar el programa, el día viernes, estuve llamando todo el día a Telefónica porque teníamos cualquier cantidad de denuncias. Uno no se podía comunicar, estaban las líneas interrumpidas. Y yo quiero saber si Telefónica de Argentina, conjuntamente, no sé si hay todavía conexión con las españolas, no sé cómo es la historia, pero a ver si nos los devuelven como corresponden. Y me alegro que haya salido una medida en la cual no se aceptan los aumentos. Pero Telefónica no es la primera vez que nos hacen estas cosas. La venimos sufriendo cotidianamente. Y yo me paso peleando porque recibo mensajes de cualquier índole y me gastan los créditos, sobre todo si usted, señora, pone tarjeta, porque le mandan cualquier tipo de mensaje que a usted no le interese, le gasta créditos. Dese cuenta, porque nadie protesta. Nos tendríamos que unir todos y boicotear a Telefónica de Argentina y a Movistar. Esto es lo que tendría que hacer todos los consumidores. Y esta vez lo digo muy en serio y me duele bastante, porque yo los quiero mucho. Pero esto que está pasando no tiene que pasar, porque realmente nos están tomando el tiempo a todos. Pues es una vergüenza. Pues es que esto de que todos juntos hagámoslo el próximo 25, ¿no? Ahora, ¿no? Dentro de un rato, vamos a tener que apagar las luces. Y bueno, apagamos las luces y no vamos a los supermercados. Hoy no va al supermercado usted. Así bueno, que si nos está escuchando, no vaya. Es una iniciativa que, bueno, vamos a ver si... Pero no, mi amigo, los supermercadistas entienden y ellos también lo sufren en distintas cosas. Creo que sí. Y acá es una cosa que tenemos que ponernos a reflexionar todos y volver a la cultura del trabajo. Menos subsidios, más trabajo, menos manifestaciones, perjudicamos a la gente en el trabajo, en desarrollarnos, y entonces tenemos que volver a la cultura del trabajo. Digamos, los países se sacan trabajando, respetándonos y mirando hacia el futuro. No estar detenidos en el pasado, ni estar acá a ver qué es lo que pasa. No, lo que pasa es que trabajar y tener, sobre todo lo más importante, señora, es la familia. Bueno, ¿vamos a la placa de ANSES? Vamos directo a la placa de ANSES, después les vamos a dibujar una sonrisa, de eso no le quepa la menor duda, porque creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Presentamos a nuestro invitado de esta mañana, el humorista gráfico Gabriel Ferrari. Buenos días, Gabriel, gracias por venir y darnos esta notita de color entre tantas cosas que no son a veces tan agradables, sobre todo en un día como hoy que uno tiene recuerdos un poco más tristes. Pero bueno, ¿por qué te dicen Fechu? Y porque tenía que ponerle un sobrenombre y me acordé... ¿Escribís con Fechu? En la primaria me decían, no, mis compañeros me decían Fechu. Y me acordé, algo que sea corto y más o menos que... Que pegue. Sí, ahí está. Que pegue. Y vos escribís, por lo que estaba viendo en tu currículum, no sé cuántos diarios, semanarios, revistas y demás. ¿Es gratificante eso? Me refiero a gratificante desde el punto de vista de que uno ve publicado lo suyo, ¿no? Y dice, bueno, es como los periodistas que escribimos, ¿no? Y cuando ves publicado lo tuyo te sentís feliz o bien. Sí. ¿Te pasa eso o en esta Argentina tan difícil? No, me pasa y una vez, que es algo que también me entré en una librería y parece que un diario barrial, y el dueño de la librería tenía un dibujo mío ahí colgado porque le gustaba el chiste y eso te llena, ¿no? Es gratificante, todo eso. Esas son las cosas lindas que a uno le pasa. ¿Son chistes críticos de lo que está pasando en el país o de lo que pasa en nuestra sociedad? ¿O son de un humor más light, más llevadero, más tranquilo? Depende de dónde estás publicándolo, ¿no? No, hago de todo. Trato la inseguridad, la inflación. Trato de no meterme con el personaje político en sí, porque uno más o menos no, como está el tema ahora, no sabe quién tiene razón, quién no tiene razón. Entonces trato ya de ir más a la inseguridad, a la inflación, los problemas O sea que son críticos más bien. Sí.
son chistes críticos. Y bueno, es lo que está más en auge en este momento. ¿Tenés algún personaje particular, así como existe un Clemente? ¿Vos tenés alguno particular o no, o varias? No, hago un chiste de dos personas, generalmente son dos personas hablando de los temas cotidianos. Actualmente no tengo personaje. Pero llegaste a tenerlo. Sí. Llegué a tener uno para un periódico de Zárate, que se llamaba Oscar Más Allá. Porque vos sabés, Irma, que a veces los caricaturistas, que además son gráficos, pero son escritores realmente gráficos. Exacto. Son más conocidos por su personaje que por lo que ellos hacen. Exacto. Es decir, por su rostro, ¿no? Nosotros acá podemos expresarlo porque lo tenemos en la televisión, pero muchas veces son mucho más conocidos. Sí, ¿no? El caso de Clemente. Di el caso de Clemente porque es el más popular de todos. ¿Trajiste algunos dibujos? Sí. Y a mí me gustaría tener alguno de las amas de casa. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ah? En algún momento. Ah, qué bueno. ¿Trajiste varios de estos dibujos? Sí. A ver, mostranos porque... Acá tenés uno. Son hermosos. Sí. A ver, mostrame otro. Siempre en general son diálogos. Sí, ¿no? Sí. Sí, más para el lector. El chiste mudo se usa mucho para concursos. Hay que claro. Hay que estudiarlo más el chiste. Más elaborado. Otro tipo de creatividad. A ver, ¿otros? Sí. Esta es una técnica de óleo en cartón. Y bueno, eso parece una muestra. Claro. Y estos cuando los mandás a los diarios, que veo que son muchos diarios, insisto, me llama la atención, los mandás vía mail. Vía mail, sí. Generalmente yo lo hago a tinta, lo pinto con la computadora y los mando vía mail. ¿Y van a color como estos o blanco y negro? No, generalmente van todos a color. ¿Van todos a color? Sí. No, realmente la vida de un dibujante es... Vos lo decías al principio, Irma, ¿no? Es difícil poder sobrevivir solamente con la tarea del dibujo, el arte, ¿no? Con el arte cuesta. Pero siempre hay una oportunidad. Y aquí nosotros desde este programa tan particular que en realidad se refiere específicamente a cuidar a nuestra familia, le mostramos que, bueno, hay cosas que se pueden hacer. Claro, se pueden hacer y además que ayudan, digamos, a la vida cotidiana, porque esto uno está leyendo a lo mejor el diario con todas las noticias, todo, y de golpe ve esto y bueno, es como... Un relax. Un relax. Tendrías que dibujarnos a la Liga de Amas de Casa. A la Liga de Amas de Casa, en una reunión esa que hacemos. Ya lo vamos a llamar y así saca un personaje entre todos. Bueno, Gabriel, te felicitamos y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, ¿no, Irma? Sí, realmente te esperamos y mirá que espero, te comprometo, que quiero también el dibujo de la Liga. Sí. Y así lo vamos a tener acá. Lo ponemos. Lo ponemos, podemos hacer hasta muñequitos del merchandise de la Liga de Amas de Casa. Va a hacer muchas cosas. Te imaginas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Y continuamos con Cuidemos a la Familia. Presentamos al licenciado Bernardo Del Guercio, psicólogo y logoterapeuta. Muchas gracias por venir. Hola. Y tenemos un montón de cosas que hablar hoy, Luis. Sí, como primera medida para que las señoras y los señores que nos están viendo atentos porque sepan realmente... ¿Qué es la logoterapia? Con mucho gusto. Me encanta hablar de logoterapia porque es un tema que quiero. Logo quiere decir sentido. Tiene varias etimologías, pero en este caso la etimología logos es sentido. El sentido de la vida, el para qué vivir. Es una orientación psicológica creada por Viktor Frankl, que fue coherente en su vida entre lo que escribió y lo que hizo, ¿verdad? La logoterapia tiene que ver con el sentido de la vida, con las metas, los propósitos, los valores. Qué difícil en estos momentos. Casi nada, ¿verdad? Tiene que ver con el humor, justamente hoy que se trató el tema del humor. El humor es muy terapéutico y tiene que ver con la libertad y la responsabilidad. Qué maravilla. La libertad es una moneda de dos caras. De un lado está la libertad y del otro la responsabilidad. Todos hablan de querer tener libertad. Pero nadie de responsabilidad. Pero todo el mundo quiere derechos y nadie quiere deberes. Obligaciones. Los niños dicen,
tengo que hacer la tarea. Ya no se usa más la palabra deberes. Nadie quiere tener deberes. Kierkegaard es el que hablaba que de un lado de la moneda está la libertad y del otro lado la responsabilidad. Y Erich Fromm hablaba de la libertad como una libertad inmadura. Y una libertad más evolucionada, más madura, era la libertad para. Y Alfred Adler, que me encanta, hablaba del sentido comunitario. En él se inspiró Viktor Frankl, el creador de la logoterapia. Porque las personas, si nacemos, como decía Adler, con un complejo de inferioridad, que lo transformamos en un complejo de superioridad y lo que buscamos en la vida es poder, qué terrible que sería el mundo así, entonces lo que había era también, decía Adler, un sentido de comunidad. Pero hoy tendemos hacia eso, porque hoy lo que se busca es el poder y el dinero, lo que impera en el mundo prácticamente. Claro. Se han olvidado los otros valores y de la responsabilidad, y la libertad se ha transformado en un libertinaje, que esto es lo duro. Sí. Y lo que no lo queremos entender, y sobre todo los políticos, pero los políticos, como digo, no nacieron en un repollo, salen de la sociedad, y esto es lo que está viviendo esta sociedad enferma. Sí. Es muy cierto. Hace un rato me acordaba de un tocayo mío, un economista muy importante que admiro, se llama Bernardo Klinsberg, y recordé, mientras esperaba y escuchaba acá, y me puse a reflexionar que todo está o tiene que estar al servicio de la ética, de los valores. Exacto. Porque una vez ocurrió... Debería, tendría. Son cosas que nos olvidamos. Esas porque palabras. Este economista una vez pronunció una conferencia muy buena y muy auténtica, y yo fui atraído por curiosidad por el título. El título me sonó interesantísimo. Decía, la economía al servicio de la ética. Maravilla, Luis, casi nada. Y en una conferencia de economía me emocioné y lagrimé un poquito. Y voy a contar por qué. Perdón. ¿Por qué? Sí. Por el ámbito. La conferencia la dio en un lugar histórico, museo, que era la casa donde vivió Palacios, que fue un hombre íntegro y decente. Y antes de empezar, hizo unas palabras de agradecimiento diciendo que él había sido muy pobre, el doctor Klinsberg, y que el profesor del doctor Palacios lo protegió y lo ayudó a recibirse. Y estaba esa sala, biblioteca, donde él hablaba, estaba rodeada de libros, era una biblioteca, con escaleras para ir y subir y buscar los libros, y contaba lo pobre que vivió él ahí, tal cual yo había leído en su biografía, y me vino además de todo eso la emoción de pensar que mi abuelo, mi querido abuelo materno, un inmigrante catalán honrado y trabajador, la cultura de los valores de los trabajos, del trabajo, no de los fines de semana largos y de los feriados, del trabajo, había sido amigo de Palacios y que había estado en esa casa de visita. Eran demasiadas cosas juntas que me hacían emocionar. Bueno, tenemos que volver a eso, a los valores, al trabajo, al estudio. Yo le voy a contar algo en un segundo. Cuando, no hace mucho tiempo, le pregunté a un hombre de la política y en la Casa Rosada, le pregunté, ¿ustedes participan y ejercen la política para poder mejorar su situación económica? Se lo dije con la ironía del caso. Y me dijo, no, nosotros hacemos política porque la política significa poder. Y con el poder, el dinero viene solo. Qué fácil, ¿viste lo que te decía? Y la dejó picando ahí. El poder y que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir, ¿no? Licenciado, cuando nosotros el poder es inexplicable. Cuando todos los seres humanos tenemos un poder, por ejemplo, a través de nuestra palabra, de nuestras acciones, y de acuerdo a lo que hagamos y digamos, por ejemplo, en una sesión, yo puedo hacer daño con mi palabra. Exacto. O puedo curar con mi palabra, depende cuándo, cómo y para qué, y con qué amor la diga, y no simplemente interpretar en forma vanidosa y apurada, sino más bien comprender, contener, ayudar, estimular y llegar con empatía a conocer
las latencias del paciente y verlo al paciente mejor de lo que él se ve a sí mismo en ese momento de su vida. Es como decía, claro, como decía Píndaro, un griego, llega a ser lo que tú eres. Ahí la terapia, igual que la docencia, se convierte en un acto de amor. El verdadero docente quiere que su alumno llegue más alto que él. El terapeuta tiene que contener y, entre comillas, ir expulsando al paciente, que vaya teniendo alas, que vaya teniendo una libertad para ejercerla con responsabilidad. Y hablando de la familia, un padre se siente padre de verdad cuando su hijo lo supera. Claro, por eso el padre, ¿no? El hijo siempre supera al padre. Hay algo que me parece que es muy interesante, porque esto da para hablar horas y lamentablemente, Irma, nosotros no tenemos horas. Pero hay algo que seguramente a las señoras que están viéndonos les va a encantar, que es conocer qué hay de verdad en la floriterapia. Es decir, las famosas flores de Bach, que curan, que no curan, que sirven, si son reales, si no son reales. Un psicólogo como usted con trayectoria tiene que saberlo, y usted además lo ha hecho, ¿no? Sí, este es un sistema creado entre los años 1928, 1936, por un doctor galés, el doctor Edward Bach, muy honrado y tremendamente meticuloso en su trabajo, y que inventó este sistema conectándose con las flores, y creo que Dios lo premió, porque hacía algo con la mejor intención del mundo, porque él decía, por ejemplo, la cirugía es el fracaso de la medicina. Él quería armonizar, quería solucionar los problemas emocionales en forma no cruenta, no cruel, sino estrictamente armoniosa, y apuntaba a los estadios prodrómicos, es decir, antes que algo somatice, antes que algo manifieste. Por ejemplo, antes que alguien tenga un infarto, armonizar la angustia, la estrechez en el pecho, la opresión, el ángulo del paciente, ¿verdad? Pero la opresión. Yendo a cosas muy común para que... A ver, un ejemplo fácil, a ver. Estás angustiado. Hay una angustia determinada por un duelo, por ejemplo. Sí. Se le falleció una persona de su familia. Yo conozco casos en donde las flores de Bach, que es un liquidito, ¿no?, le ha dado resultado. Es agua, agua con la energía de la dilución de los mejores pétalos, de los mejores capullos de esas flores, que han sido puestas en un envase de vidrio y con personas meditando. Bueno, esa agua, en medio de la toma del paciente, pidiendo ayuda a Dios, entre sesión y sesión, y después de una sabia reflexión conjunta entre terapeuta y paciente del tema, ayuda mucho. Claro, porque el tema es la armonización. Si no hay armonía, se enferma el cuerpo. Y eso está comprobado científicamente. Hay un conflicto entre el alma y la mente. Exacto. Y quien paga los platos rotos es el cuerpo, con un símbolo, con un lenguaje. El cuerpo tiene lenguaje. Por eso la meditación ayuda. Lo que pasa que lamentablemente en estas épocas, ya se nos va el tiempo, hay un montón de especulación, y cobran y dicen y no va. Vamos a decirlo en criollo, hay mucho chanta. No es necesario ir a las antípodas, ir a la vuelta al mundo, para que uno diga, fui a meditar. El viaje más largo e importante de un ser humano, dicen que dura 40 centímetros, que es del cerebro al corazón. Ahí está. Y como se nos está yendo el tiempo, le vamos a dar acá para que tome un cafecito. Muchas gracias, muy amable. Nosotros y de una familia como es la familia Cabrales, que tiene un café exquisito. Y la revista, señores, la revista de la Liga de Amas de Casa, y que le vamos a pedir una nota para el próximo número, y que nos hable de las flores de Bach. Muchas gracias. Y le agradecemos mucho su presencia. Y bueno, y como siempre, señoras, el tiempo ya se nos ha ido prácticamente, Luis. Sí, pero valió la pena. Nunca supe exactamente qué eran las flores de Bach, ahora por lo menos sé. Ahora sabemos, y las podemos tomar. Sí. Y sabemos que hay gente que realmente trabaja acá como el licenciado, porque, insisto, con honestidad. Hay, entre comillas, chantas, y hay personas profesionales. Exacto. Bueno, ya nos despedimos, hasta la próxima semana, que Dios las bendiga. Y bueno, no se olviden que el primer hombre más famoso del mundo, ¿quién es? Francisco. Francisco. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Desde la Liga de Amas de Casa los despedimos y les recordamos que para cuidar a la familia hace falta solidaridad, amor y respeto. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.